Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos, ¿vale? Bueno, es algo. Sí, ya estás, ya salgo. Sí, sí, A ver, es un principio, por lo menos. Saber estar, saber estar eh, ya es mejor. bueno, saber estar ya es otra cosa. Yo he dicho que estoy. No sé si estoy bien o... Vamos. Vamos allá. Eh, Sí. Autoritarismo en USA. Mm. Resúmelo, cuéntalo. ¿Para qué te refieres? No sé de qué me quieres hablar. Ni idea. Bueno, dice que supongo que te imaginas que hablamos del- ese presidente que tienen que responde al nombre de Donald Trump. Ah, Eh, sí, pero bueno, he estado leyendo, está en el espacio entre el programa de la semana pasada y el actual, eh, varios artículos con referencia a la situación en los Estados Unidos, ¿no? Porque nos quedamos la semana pasada, si os acordáis, si nuestros oyentes se acuerdan, nos quedamos con un cierto buen sabor de boca de lo que había pasado en los Estados Unidos en las elecciones de Nueva York, de Virginia, en algún otro sitio, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, bueno, todo parecía, pues eso, que había cosas que podían ir a mejor, que podían cambiar. Y luego, como sabéis, en este tiempo se ha producido pues, esa denuncia que él ha hecho por miles de millones a la BBC inglesa, por un reportaje en el cual se corta una intervención suya y se coloca a continuación otra, ¿no? Que entonces sus asesores, asesoras y sus abogados han encontrado que eso era izquierdismo woke y que por tanto era denunciable, no por cualquier cantidad, 5.000 millones de dólares, o sea, una cosa así, pim pam. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, empecé a interesarme por otras cosas, ¿no? Que pasaban dentro. Entonces, yo creo que las exteriores más o menos las conocemos, ¿no? Y algunas de las interiores, que también hablaré. Es decir, Trump actúa de esa manera como el, el matón, ¿no? El matón de barrio o el chaval que, bueno, que hace bullying al resto de sus compañeros de clase o especialmente aquellos que le parecen más débiles o que no le gustan por el motivo que sea, ¿no? Entonces lo vemos a nivel externo porque esas noticias salen más, ¿no? Que podría ser el caso pues, de los aranceles, ¿no? Ahora te voy a meter este arancel, ahora te lo quito porque no sé qué ha pasado, porque ahora ya me caes bien, ahora te anuncio otro nuevo, ahora te amenazo, como en el caso de España, porque no me gusta lo que haces con respecto a la compra de armamento y demás gasto militar bueno, y este tipo de cosas. Lo que está pasando con Venezuela, por ejemplo, donde yo creo que no, todavía no somos capaces de ver dónde puede acabar eso, pero evidentemente el ejército de los Estados Unidos está desplazando, pues o ha desplazado ya su mayor portaaviones y está desplazando otros materiales marinos de guerra. Y bueno, esperemos que solo responda a una amenaza, esperemos que solo responda a ese criterio ganador que él tiene de hacer ver que ese narcotráfico que viene de Venezuela él lo va a cortar pues, por la vía rápida. Esperemos porque yo sinceramente no descartaría una invasión ahora mismo. Si las cosas se le ponen, por ejemplo, peor en Estados Unidos o otra cosa. Y evidentemente estaría también el caso de la BBC, que ya he narrado anteriormente y que no deja de ser un caso absolutamente desproporcionado que ha llevado pues, a la BBC a dar marcha atrás, a eliminar los restos que habían quedado del programa, a destituir o no sé si el propio productor y
y la periodista han pedido personalmente, supongo que se les ha sugerido su despido de la BBC, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver un poco lo que pasa dentro también, ¿eh? Porque es importante lo que pasa dentro y yo creo que nos enteramos de muchas cosas relativamente, ¿no? Y bueno, sabemos lo de esa especie de policía privada que tiene él para perseguir inmigrantes que responde a las siglas de ICE. Sabemos lo de la Guardia Nacional. Ambos están, ambos cuerpos están desplegados precisamente en las ciudades y en los estados donde hay mayoría demócrata. Y no es una casualidad, ¿no? Leía a uno de los politicólogos que he leído, decía que la ICE y la Guardia Nacional cumplen dos papeles diferentes, pero al final cumplen un mismo papel, ¿no? Es decir, la ICE tiene una actuación mucho más agresiva, mucho más de ir a la búsqueda de posibles inmigrantes sin papeles y detenerlos delante de la gente, de estar situados en los barrios donde hay más inmigración, es decir, de tener una actuación mucho más proactiva, pero que no la tienen en los estados en los que dominan los republicanos, y es una tremenda contradicción, ¿no? Que vayas justamente a buscar inmigrantes en los sitios. E incluso pues ha habido alguna denuncia, por ejemplo, recuerdo una denuncia desde Chicago de llegarles autocares promocionados desde el sur diciéndoles que ir a Chicago, que os acogerán y allí producirse la intervención de la ICE, ¿no? Y la Guardia Nacional, por lo que explica este politicólogo, de momento no está teniendo ningún tipo de actividad agresiva, ¿no? Pero sí está cumpliendo un papel, ¿no? Es el papel que él entiende que significa que una población en un Estado democrático se acostumbre a que el ejército esté en la calle, ¿eh? Y él considera digo él porque en este caso es un tipo, considera que eso es como una premonición de lo que podría pasar si en algún momento Trump decidiera pues, que las próximas elecciones no son así, que no acepta los resultados, que decide enviar al ejército y suponiendo que en este caso el ejército aceptara, ¿no? Que es mucho suponer, pero bueno, es crear esa situación de que el ejército tiene un control sobre determinados territorios. Trump también actúa como el matón de barrio. Por ejemplo, hemos visto recientemente, seguro que a todas y a todos os ha llegado la noticia de que finalmente nueve diputados, nueve congresistas, perdón, que es el nombre, independientes y demócratas, al final han dado su brazo a torcer y han aceptado eh, aprobar los presupuestos de Trump, ¿no? Habría que ver lo que hay detrás. Es decir, detrás puede haber cobardía, detrás puede haber compra, compra de favores, etcétera, pero también hay otra cosa, y es que precisamente Trump hacía recaer esa situación de no tener el presupuesto y de, por tanto, tener que despedir a gente o tener que cortar programas justamente en aquellos territorios que no le eran fieles, en aquellos territorios que no habían votado mayoritariamente republicano. Es Mm. decir, con lo cual estamos ante una estrategia que es una estrategia absolutamente cínica y absolutamente espuria, ¿no? Es decir, que no es que recorto las ayudas a la gente que tiene necesidades de comer en todos los sitios, ¿no? Sino que la recorto fundamentalmente donde hay gobiernos demócratas o de otro tipo, ¿no? Bueno, evidentemente conocemos las amenazas a las cadenas de televisión en Estados Unidos, a la prensa escrita,
a las universidades, eso sí ha salido, y conocemos también un poco ese carácter que él tiene para deshumanizar completamente a los contrincantes, ¿no? Para tratarles de manera zafia, con insultos, etcétera, o deshumanizarlos de otra manera. Y ahora os voy a comentar una cosa que parece que es, de entrada es como hilarante y que parece prácticamente imposible, pero que al parecer es real. Yo he visto una foto que reproducía eso, y es que en la parte de la clase blanca donde van los retratos de los presidentes, él ha sustituido los retratos de Obama y de Biden por un retrato en blanco y negro de una como diría yo, pues imaginaros de una pluma mecánica, ¿no? De una pluma de firmar o de un bolígrafo de firmar mecánico, ¿no? Es decir, en esa intencionalidad de si estos no hacían nada, es decir, lo que tenían que decidir o lo que tenían que proponer, pues se hacía de esta manera, ¿no? Eso es un ejemplo. Ahora es su casa, como sabéis, está reformando su casa, además, lo que prácticamente, es decir, lo máximo que han hecho otros presidentes anteriores y sobre todo las presidentas, por llamarlo así, las mujeres de los presidentes, ha sido modificar determinadas habitaciones para hacerlas más cómodas, más modernas, etcétera, pero en general nadie se había metido con la estructura de la Casa Blanca. Él también lo está haciendo, ha tirado la famosa A la oeste, este. sí, Mm, ala este, perdón, y mm. está ahí edificando, no sabemos qué es, un Dice búnker que un de para... salón de baile con eh, capacidad para hacer eh, fiestas, bailes y todo eso, en lo y que caben. probablemente y probablemente un búnker con armas para, si pierde las elecciones, refugiarse ahí con los suyos y no Bueno, salir, ¿no? Bien, vamos a otro tema sobre lo mismo. Si recordáis, yo la semana pasada hablaba en California había habido un referéndum y que a partir de ese referéndum California iba a tener 5 distritos electorales más. ¿eh? Pero lo que yo no sabía en ese momento, sí sabía que en algún otro sitio, creo que era Carolina del Norte, los republicanos habían hecho lo mismo, pero lo que no tenía contabilizado es todo este tema, ¿no? Y claro, cuando lo buscas y lo encuentras, pues la contabilidad en realidad da negativo para los demócratas. Es decir, Trump, al parecer la idea salió de Trump y Trump dio orden a sus gobernadores de que buscaran la forma que no se la tiraran abajo, de crear nuevos distritos electorales, ¿no? Que parece que es una posibilidad que existe, que tiene que pasar por los tribunales, no sé si son supremos o superiores los de cada uno de los territorios, en función pues, del número de habitantes o de considerar que ya hay un determinado territorio que está mal representado en los censos y tal. De manera que en estos momentos Trump ya ha aumentado en +9, o sea, ha aumentado distritos electorales en zonas favorables, como son Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio. Y en estas sumadas han conseguido +9. Mientras que los demócratas, que se han dado cuenta de la jugada y que están haciendo ahora algo parecido, tienen 5 en California y 1 en Utah, que no sé si les va a beneficiar mucho porque me da la impresión de que Utah, pero parece ser que sí, que lo han hecho los demócratas. Utah, yo tenía un concepto bastante más conservador de la zona, ¿no? Que en todo caso estaríamos 9-6, ¿no? En un proceso que puede ser más largo de aquí al año. Quedan 11 meses y medio para las próximas elecciones. Como sabéis, en Estados Unidos se hacen las elecciones presidenciales y las elecciones a congresistas no coinciden, y cada 4 años o cada 2 años, perdón, se renuevan la mitad del Congreso. Por lo que tanto, se llaman elecciones a medio mandato. a medio mandato, sí. Ujú. En estos momentos la situación, también para que nos hagamos una idea, es, a pesar
de la cantidad de, bueno, de lo que sucedió a niveles de estados, porque ya sabéis que los votos se arrastran, ¿no? Quien gana pues se lleva a todos los votos. La situación a nivel de congresistas es 220 republicanos a 215 demócratas, es decir, es una situación simplemente de +5, ¿no? Por eso ese interés y por tanto esa actuación eh, absolutamente autoritaria por parte de Trump y de sus seguidores de ir colocando más posibilidades, ¿no? Ahora mismo, también a partir de esta noticia, he seguido buscando, me he enterado que hay el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por cierto, extremadamente conservador, por, porque ha sido nombrado en buena medida los anteriores. Bueno, sabéis que el Tribunal Supremo no se sale de allí hasta que te mueres. Y ahora mismo de los 9, pues hay una mayoría clarísima conservadora, ¿no? Nombrada en la etapa de Trump y nombrada también en la etapa del anterior presidente republicano. Bien, esta gente tiene entre manos varios casos de estos que vemos a veces en las series de televisión, que es el estado de tal contra no sé quién, ¿no? O no sé quién contra el estado de tal, ¿no? Esas cosas que les gustan tanto a los norteamericanos. Y en estos momentos hay varios casos de discriminación en el censo electoral, porque sería complejo, nos daría para varios programas explicar cómo funciona el tema del censo electoral en los Estados Unidos y no lo entenderíamos, ¿no? Porque aquí entendemos lo que normalmente se entiende en Europa, que cualquier persona que radica en una determinada localidad y que está En el censo, empadronada, empadronada. automáticamente está en el censo, ¿no? Eso no pasa en los Estados Unidos. Eh, pero es que incluso en época moderna no ha pasado, es decir, los estados del sur durante mucho tiempo han estado manteniendo es decir, una discriminación con respecto a los votantes afroamericanos. Y ahora mismo hay un proceso iniciado por algunas tribus indígenas que también se consideran eh, alejadas de la posibilidad, que es algo tan sencillo como eh, para que se entienda lo que digo. Es decir, hay una tribu indígena que está en una determinada reserva y entonces tú los metes en el censo de algo que queda a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Para intentar que no vayan a votar. O sea, no les pones un censo en su territorio o no les pones una urna, por decirlo de alguna manera, en la localidad más cercana, sino que, por ejemplo, pues se lo pones en la capital del estado, por poner un ejemplo, ¿no? Y algo parecido está pasando en algunos territorios del sur con los barrios de mayoría afroamericana o de mayoría chicana, que dicen ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos casos están ahí, al margen de que Trump también, como sabéis, una parte de su campaña cuando perdió era decir que se había hecho fraude en el voto por correo, que está tan garantizado como está aquí, y él ha tratado de endurecer. Y parece ser que hay otro caso, hay una jueza que lo ha llevado ante los tribunales y hasta el Supremo, en el sentido de que un presidente, por lo que parece en los Estados Unidos, no tiene capacidad para modificar un sistema como este, sino que son en todo caso los estados quienes tienen que decidir. Entonces, como veis, aquí hay, o sea, aparte de lo que hemos hablado anteriormente, pues hay todo este lío, todo este intento por parte de Trump de crear bueno, pues una sociedad a su manera, a su estilo y que le pudiera ser favorable, ¿no? De todo lo que he leído, bueno, pues hay quien ve en esto, eh, digamos, hay quien ve en todo esto el miedo de Trump, ¿eh? Especialmente a partir pues, de los resultados de la semana pasada y consideran que esto se puede incrementar y hay quien ve el precipicio hacia una sociedad absolutamente autoritaria. Es
decir, hay quien de los artículos que he estado consultando en diferentes medios, en diferentes revistas, pues hay quien ve que que esto, a no ser que la gente se levante y demás, y no solamente que escriban algún articulito, sino que pase alguna cosa más o que se puedan producir cosas como las de Nueva York y demás, porque hasta ahora pues él no es que gane todas las batallas, pero gana bastantes de ellas, pues es un camino hacia una situación que él ya ha expuesto, ¿no? Cuando se puso la corona, cuando habló de que quería ser el rey, cuando dijo que eso de hacer elecciones y tal, pues que estaba súper valorado, ¿no? Como las vacaciones, vamos, Mm. bueno, y que una persona con su capacidad no tenía por qué estar simplemente durante un mandato, ¿no? Sino que podía estar más tiempo o que debía estar más tiempo porque él es una persona absolutamente capacitada y demás. Entonces, digamos, entre esas dos historias, entre esas dos valoraciones, se está moviendo ahora buena parte de la crítica política que se hace en los Estados Unidos, ¿no? Hay gente que es muy dura, que cree que en estos momentos se está produciendo en Estados Unidos algo que parecía que no sucedía desde los años de McCarthy, desde los años después de la Segunda Guerra Mundial y aquellas acusaciones a mucha gente de comunismo, entre ellos actores y actrices muy conocidas y demás, que es una especie de autocensura, ¿no? Que la gente ya no se atreve tanto a dar su opinión, a opinar públicamente, pero ya no a opinar públicamente en un programa televisivo o en un programa de radio, sino a opinar públicamente a, con sus conciudadanos en un restaurante, en un bar, en un parque, en un partido de béisbol o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y que eso, bueno, pues que esta gente considera que eso está minando la sociedad norteamericana. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta o algún tema, y si no dejamos este asunto No, aquí de momento. me parece bien lo que has contado y creo que has contado suficiente. Y yo propondría dejarlo ahí, Uh poner -huh. música y seguir con el siguiente tema. ¿Te parece? De acuerdo, sí, sí, perfecto. Continuamos en Radio Clara, continuamos en Es lo que hay. Estamos hablando con Emily Corta Vitarte y nos quiere hablar de un señor obispo, un obispo que se llama Toronza. ¿Lo he dicho bien? No, No. Zornoza, Zornoza, Zornoza. coño. Zornoza. Esto se llama disgrafia. Otros lo llaman dislexia, disgrafia. Es que Desgracia, sí, sí. No, bueno, he es que cambiado, he hay cambiado, alguna gente que tenemos unos apellidos un poco complicados. bien. Y se ve que lo hacemos a propósito. Yo no lo he hecho a propósito, lo he hecho pues así, porque Sí, sí. serán los años, digo yo. A ver, Bueno, cuéntanos, será que no te cae bien, obispo. cuéntame lo de este señor Este obispo. obispo. Sí, vamos a hablar de este obispo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con él? Y un poco de la iglesia. De la iglesia me refiero de la jerarquía eclesiástica, mejor, porque sé que hay muy buena gente entre los cristianos y cristianas y para ellos la iglesia es otra cosa. Bueno, supongo que todo el mundo se ha enterado, ¿no? Sí, Que después de mucho tiempo, pues todo el mundo menos yo, sí, pero vale. pero bueno, no, del nombre es lo de menos. Bueno, pues que alguien ha enviado una carta directamente al Vaticano, es decir, Ujú. que no se ha fiado de la jerarquía eclesiástica hispana, acusando a este obispo de tocamientos y otras cosas cuando él era, eh, cuando dirigía el seminario de Getafe en los años 90, creo, más o menos,
Y este hombre ha estado, según él, sometido a esto desde los 14 años hasta los 21, ¿eh? Que no es un tema menor. Ujú. Evidentemente no acabó siendo cura, ni fraile, ni ninguna de estas cosas. Bueno, entonces, bueno, pues eso me ha hecho intentar averiguar qué pasaba con este obispo, ¿no? Y bueno, entonces, a través de determinados medios y también a través de prensa, digamos, o de medios de comunicación, no le podemos llamar prensa, del cristianismo de base, pues uno se va enterando de cosas, ¿no? Y bueno, pues la primera cosa sería que este señor, eh, no sé si tuvo en ese momento denuncias o no las tuvo en esos años 90, pero lo cierto es que del seminario de jefe, vamos, no sé cómo se llama eso, es decir, pero de responsable del seminario, pasó ya directamente a obispo y de obispo ha ido pasando por algunas diócesis y ha acabado en la de Cádiz y Ceuta. ¿Eh? Eh, Cuando buscas su activismo, su manera de proceder, etcétera, te encuentras pues con que las críticas son que se trata de un obispo ultraconservador, mira qué Ujú. casualidad, no le estoy juzgando, a alguien le juzgará, no sé quién, pero porque probablemente a nivel de juicio eh, civil los hechos Está están, peresquito, han dicho, está sí. prescrito, sí, Sí. sí. Bueno, pero ultraconservador, muy duro con el tema de la inmigración, con temas de la homosexualidad, la transexualidad, es decir, digamos, las sexualidades divergentes o diversas, promotor de terapias de conversión, y por lo que explica gente bueno, pues que estuvo con él en esa etapa y no les pasó nada, o que lo conocen de la etapa de Getafe o de otras etapas, pues una persona realmente muy dura en muchos aspectos, ¿no? Tan dura como que llegó a tener una canción en el Carnaval de Cádiz del 2022 de un grupo que se llamaban Los Renacidos y que le llamaban el obispo de los pisos vacíos. ¿Y por qué le llamaban el obispo de los pisos vacíos? Le llamaban el obispo de los pisos vacíos porque este hombre parece ser que cuando llegó a Cádiz y Ceuta, que también van juntas, eh, sustituyó a un obispo anterior, eh, bueno, de estos bonachones, buena gente, con mucho más en la línea del Papa Francisco, por decirlo de alguna manera, por entendernos, ¿no? Que dejó hacer mucho pues eso, a los cristianos de base, a Cáritas, y que bueno, planteó políticas dentro de las políticas que puede plantear la Iglesia, pero planteó políticas pues sociales, ¿no? Y trabajo social. Mm. Al parecer este hombre cuando llegó pues lo que intentó es demostrar que la jerarquía eclesiástica es un imperio, es un negocio y empezó a recuperar cosas, ¿no? Y entre esas cosas que recuperó, pues recuperó eso, locales y pisos, ¿eh? Al extremo para, evidentemente, supongo que para presentar, imagino, mm, no lo conozco bien, aunque alguna gente de las que he leído dice eso, imagino que para presentar ante la conferencia episcopal una gestión económica brillante, ¿no? Entonces, pero claro, los casos son muy duros, porque dos de los casos más duros que voy a explicar y que son ciertos, han aparecido en prensa y demás, son uno, quitarle una pequeña casita al lado de un convento a una pareja de octogenarios que habían actuado durante mucho tiempo, durante más de 40 o 50 años, pues un poco como conserjes o como bedeles de ese convento, ¿no? Y Mm. que las
las monjitas, o las monjas, perdón por la expresión, monjitas, disculpadme, que las monjas habían decidido pues, que siguieran allí, que no se les cobraba nada, porque evidentemente estaban haciendo un trabajo, ¿no? Que era atender a la gente que venía a visitarlas, bueno, estar todo el rato, digamos, de alguna manera a su cuidado, hacer determinados encargos y demás. Bueno, pues este hombre decidió que esta gente no tenía por qué vivir ahí y lo sacó de ahí. Y otro caso quizás aún más grave, pero que por tanto tiene que ver con lo que hablábamos antes de su posición sobre su posición bastante contundente y dura sobre la inmigración, vamos a decir, la ilegal, la de sin papeles y tal, ¿no? Fue que justamente en la ciudad de Ceuta, de la cual también es obispo, había un edificio que pertenecía al obispado y que había sido utilizado en otros momentos como refugio, al menos como refugio en primera instancia, de inmigrantes que conseguían pasar la valla y situarse en Ceuta, ¿no? Eso era una cosa que funcionaba así, que el ayuntamiento y quien sea, no sé lo que hay ahí, delegado del gobierno y tal, lo sabían y más o menos eso se respetaba y se mantenía. Luego se buscaban otros sitios, pero era como un primer sitio de paso, de acogida, ¿no? Hasta ver qué pasaba con esa persona, que a veces sería seguramente de vuelta y otras veces pues se quedaría en el territorio y demás, especialmente casos de menas, ¿no? Que como sabéis el tema de la devolución es bastante más complejo o no debería producirse en ninguno de los casos. Bien, pues este señor también en cuanto llegó o al poco de llegar decidió que eso era propiedad del obispado y que había que remozarlo y utilizarlo para cosas del obispado y que no tenía sentido seguirlo utilizando como sitio de acogida de menores no acompañados, ¿no? Eh, bueno, este es un poco el perfil, ¿no? El perfil, no, con eso no estamos intentando condenarle ni tenemos posibilidades de hacerlo, claro, pero bueno, si esos hechos se han producido, pues no dejan de ser una utilización no solamente lo que significaría, ¿no? como acto de pederastia, sino lo que significa que una persona que es tu director espiritual, ¿no? A un chico que tiene, bueno, que tiene una cierta religiosidad y que por tanto va a creerte hasta el final y que cree en esas cosas como el cielo y el infierno y todo lo demás, pues yo pienso siempre que la pederastia en casos de estos es todavía, bueno, si ya es bestia en sí misma, es todavía mucho más bestia, ¿no? Por lo que significa de utilización de ese poder, ¿no? La Mm. pederastia siempre suele venir acompañada de un poder, el poder de la fuerza, el poder de la familia, ¿no? Porque muchos casos de pederastia se producen en el ámbito Familiar. familiar, Mm. ¿eh? El poder del entrenador, del profesor, de toda esa gente que hace este tipo de actuaciones basándose en esa situación, ¿no? Y en la incapacidad que tiene el niño o la niña de rebelarse contra eso porque lo ve como algo, digamos, que está por encima de sus fuerzas y de sus posibilidades. Bueno, ¿cómo alguien así puede ascender en la jerarquía eclesiástica? Es una cosa que cualquiera se puede preguntar, ¿no? Y esa pregunta yo también la he visto con referencia a este hombre, ¿no? Entonces hay alguien muy ligado a cristianos de base y tal que responde un poco a eso. Es decir, ahora mismo la jerarquía eclesiástica en buena medida no responde a los predicamentos de Cristo, ¿no? Por decirlo rápido, sino que responde pues a eso, a quien sabe mandar, a quien sabe ejecutar, a quien sabe sacar adelante económicamente
un determinado obispado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que parece ser, en lo que parece ser que este señor era y es eficiente, ¿no? Aunque eso sea a cambio de no cumplir con aquello que se supone que predicaba Cristo, ¿no? O que está en las bases del cristianismo y demás. Bueno, hay que decir que este hombre tiene más de 75 años y que presentó su renuncia, que no le ha sido aceptada, no sé si por falta de gente para colocar ahí o por qué motivo, pero que bueno, está en esta situación y parece ser que ahora está padeciendo un cáncer bastante virulento, lo cual le ha permitido, sí, le ha permitido negar las acusaciones y criticar que eso que se dice de él es muy fuerte en una circunstancia como la que está y retirarse momentáneamente de su puesto, no abandonarlo porque no lo pueden hacer hasta que el Papa no lo decida, ¿no? Y está un poco en esta situación. Pero quiero comentar también, antes de acabar con este tema, el caso curioso de lo que ha pasado con la jerarquía eclesiástica española, Mm. ¿no? Es que cuando eso llega hasta el Vaticano, quien sea, que creo que no es directamente el Papa, sino alguien que se ocupa de ese tema, lo he leído en algún caso, pero no me acuerdo cómo se llama, alguien encargado del tema de la doctrina y no sé qué más, esa gente automáticamente lo pasó al arzobispo de Sevilla porque es su superior en la zona y el arzobispo de Sevilla se inhibió del caso, curioso, y se lo pasó al Tribunal de la Rota. España es uno de los pocos países que tiene un tribunal eclesiástico, que es el Tribunal de la Rota, tribunal muy famoso para los que tenemos una cierta edad. Para los que sois más jóvenes seguramente no, pero para los que tenemos una cierta edad, ese tribunal era utilizado, por ejemplo, para que gente famosa en la etapa del franquismo pudiera romper sus matrimonios sin ningún tipo de problema, ¿no? Ese tribunal dictaminaba que el matrimonio no estaba consumado y pim pum, ¿eh? Entonces no era divorcio, sino que era que no se había producido la consumación del matrimonio y ya está. Bueno, pues eso que yo creía que ya no existía, la Rota sí, pero el tribunal no, pues parece que es ahora el encargado de este tema, ¿no? Eh, la conferencia episcopal permanece en silencio, no como en otros momentos donde considera que tiene que salir a decir algo sobre lo que dice un político, sobre una manifestación de transexuales o sobre alguna cosa por el estilo. Ahora está en silencio y bueno, no sé si están esperando la visita del nuncio del Papa, que parece ser que va a venir a España por diciembre, para que tome medidas. Alguien va a tomar medidas antes, se va a producir alguna cosa. Decir para acabar este tema, y creo que vamos a tener que acabar aquí, que según el defensor del pueblo están contabilizados en estos momentos 400.000 casos de pederastia en la Iglesia Católica. Es una cifra apabullante, 400.000 casos. De esos 400.000 casos únicamente han llegado a los tribunales o se han visto de alguna manera o han sido compensados de alguna manera 2.000, lo cual es un 0,5%. Es brutal. De los países que se proclaman católicos o donde la fe católica es la fe fundamental, es que es el que probablemente queda peor en el ranking. Y, y decir que, bueno, pues que el gobierno está planteando una especie, el ministro Bolaños ha salido a raíz de todas estas cosas diciendo que van a crear un sistema mixto Iglesia-Estado en el cual la Iglesia compensará económicamente y reconocerá el mal hecho y el Estado de alguna manera velará por el cumplimiento, pero bueno, como en muchas cosas, pues todo eso es muy tarde, muy mal. Eh, aquellos que bendicen
y dan perdones, no son capaces de pedir perdón en ninguno de los casos. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo tampoco lo estoy culpabilizando, pero sí creo que es un caso que nos sirve para hablar de esta circunstancia que, como digo, afecta de manera reconocida por el defensor del pueblo a 400.000 personas en este país, desde la transición para aquí. Tela. Muy bien, sí, tela, grave. Para que nos quede tiempo, vamos con otro tema. Nos quedan 5 minutos aproximadamente y me mandas un titular que, bueno, es interesante. Si pinchas un globo, inflo otro. A ver, ¿a Sí. qué te refieres? Porque esto sí que es una incógnita. A ver, Bueno, sí, era una propuesta para acabar de una manera un tanto cínico-divertida, ¿no? vale. Bueno, digamos, los globos que se pinchan, los globos que se le pinchan al PP son fundamentalmente dos, ¿no? Uno en lo que se refiere a ese palante del juicio al fiscal general. Bueno, ya veremos cuál es el resultado, pero por lo menos a nivel de opinión pública, a pesar de que no hayan querido que las imágenes se vean, al final todos tenemos derecho o posibilidad de ver los resúmenes. Seguramente que los resúmenes no son iguales en todas las televisiones, como ya os podéis imaginar, es igual que cuando hay un clásico que se pasan unos penaltis y no se pasan otros y tal, también depende de las televisiones y demás. Pero bueno, está claro que ese es un tema donde el globo está bastante pinchado, y el otro tema es todo lo referente a la brillante actuación de Mazón y su equipo durante la Dana en Valencia, ¿no? A medida que salen nuevas informaciones, la cosa es cada vez más calamitosa, ¿no? Y Mazón tiene que recurrir a estrategias como la que recurrió esta semana en el Parlamento en Valencia. Bueno, no solamente su intervención, ¿no? Sino una de las cosas que he visto, bueno, que vi ayer, esa foto en la cual 5 de sus asesores están ocupando espacios que deberían ocupar las víctimas para impedir la entrada de más personas de las asociaciones de las víctimas, ¿no? Lo cual ya es el colmo de lo rastrero, ¿no? Porque uno puede entrar ahí y decir tranquilamente, mira, aquí no voy a decir nada porque sé que hay una jueza que viene a por mí y yo, por tanto, tengo todo mi derecho y los abogados me han aconsejado, pero como él está negando en todo momento su vinculación por ningún tipo de cosa, ni política, ni personal, ni humana, con el desastre que supuso la gestión de la Dana, pues ahí le tenemos, ¿no? Y bien, visto estos casos, pues veía también, creo que era antes de ayer, y de ahí me vino la idea que el clarividente señor Tellado, el brillante señor Tellado, realizó una rueda de prensa en Madrid, uno de estos almuerzos. Es muy curioso cómo la derecha hace todos estos almuerzos a bombo y platillo, subvencionados, porque si os fijáis siempre detrás hay una pila de empresas o diarios o, bueno, vamos a llamarle diarios, o empresas de comunicación también en definitiva al final, y tal. Y donde él, pues eso, como le habían pinchado estos dos globos, por decirlo de alguna manera, pues infló otro, infló otro, y ese que infló es qué hacía Sánchez en Japón cuando estaba lloviendo en Valencia. Es decir, ¿por qué, por qué la gente, vamos sin decirlo exactamente, por qué la gente se mete con un presidente eh, que tiene un almuerzo de trabajo y que pasa unas horas en un reservado, en un restaurante de no muy buena fama a este respecto en Valencia, y no quiero ser machista, sino simplemente es que eso es así,
y por qué no se meten con un presidente que estaba en esos momentos en Japón en visita oficial y que, bueno, que podía haber cogido su avión particular y venirse directamente para el país Valencia a ver qué pasaba allí, ¿no? Y ponerse unas catiuscas y tal, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Bueno, si no fuera patético, ¿no? Patético. Porque es patético, sí. Patético sería la palabra. Cómo son capaces de reelaborar discursos cuando los discursos se acaban, ¿no? Y era un discurso no solamente del señor Dellado, porque lo vi en un programa de televisión que seguramente alguna gente veis y había una entrevistadora que iba preguntando. Entonces había determinados miembros del Partido Popular que ya lo habían dicho anteriormente, ¿no? Antes de que el señor Tellado lo dijera en su discurso. Es decir, esas notitas que se pasan a principio del día, que parece ser que el PP es muy aficionado a ello, que tenéis que decir esto en todos los lados, sea el Ayuntamiento de Santander, el concejal de Cultura de Benalmádena, el otro en no sé dónde, ¿no? Esas órdenes que se pasan, pues ahora hay que preguntar qué hacía Sánchez, que es el culpable de todo, de todo, absolutamente de todo, qué hacía Sánchez estando en Japón en el Día de la Lana. Pues ya me dirás, ¿eh? Menudo presidente. Sí, menudo globo. Eh, Sí. un poco, yo qué sé, no sé No, si por acabar con algo que es absolutamente extentorio, sí, pero y absolutamente absurdo, pero que esta gente recita con categoría de análisis político, ¿no? Es que es brutal. Y que, bueno, y el problema es que puede haber mucha gente comiéndoselo, vamos, es decir, aceptándolo, ¿no? Como criterio. Espero que no mucha, pero su intención es que haya bastante gente que lo acepte como tal. Y esto tampoco es una defensa de Sánchez, no así genérica de Sánchez, vamos, ni mucho menos. bien, Emily, pues con esto terminamos, ¿te parece? De acuerdo, pues muy Pues bien, nos oímos la semana que viene si no pasa nada. Y de mientras acuerdo, tanto, salud, que pues todo vaya salud, bien. sí, a abrigarse, ¿no? Que ya parece que llega el frío o no, no lo sabemos Sí, todavía si estamos en el veroño, en yo antes el... miraba por la ventana y pasaba una procesión de virus que digo, pero estos tíos ¿a dónde van? Pues andan por ahí sueltos. Eso, pues eso mismo. Vale, un Pues venga, abrazo. hasta la próxima Hasta y luego. cuidaros, sobre todo, cuidaros.